Hola, ¿cómo están? Bueno, esta vez vamos a hablar un poco sobre las revoluciones científicas, las filosofías en el Renacimiento, los descubrimientos científicos y cómo ello cambiaron la cosmovisión, la forma de ver el mundo, la forma de ver la manera de acercarse al conocimiento, de saber cuál es la verdad y por supuesto de vernos a nosotros mismos, que a la larga impactarían en la psicología. Bueno, pues ya revisamos un poquito sobre los antiguos filósofos de la cultura griega y romana. Entonces, esta vez, como les decía, vamos a hablar sobre el Renacimiento, pero antes de llegar a él, quisiera que hiciéramos una muy pequeña pausa para mencionar la Edad Media, que seguramente muchos de ustedes recordarán, la conocemos también como el oscurantismo. Y es el oscurantismo justamente porque no hay gran avance, ¿no? Durante esta época no hay un avance del que pudiéramos llamar científico y tampoco filosófico, ¿no? Los campos de conocimiento se quedaron tal cual estaban y entonces, pero aún ahí, aún en el panorama más oscuro, podemos encontrar a alguien que debemos de mencionar y le debemos de dar un reconocimiento y este es San Agustín. No sé si ustedes ya leyeron sobre él, y si no les invito a que lo hagan, aunque sea muy brevemente, que lo busquen en internet, cuál fue su obra. Y voy a abordarlo de manera muy burda y muy simple. Entonces, San Agustín era un filósofo, claro, y como todo buen filósofo, se preguntaba cuál es la verdad, cuál sería la forma de conocerla, cómo concebir al mundo. Entonces San Agustín pensó que la verdad se encontraba dentro de nosotros mismos. Ahora bien, si la verdad se encuentra dentro de nosotros mismos, ¿cuál sería el método para acercarse a dicha verdad, para conocerla? De acuerdo a San Agustín, tendría que ser la introspección. Entonces ahora vemos que ya hay alguien más, hay otro filósofo hablándonos de la introspección que finalmente a la larga, con Wilhelm Wundt, sería el primer método en psicología, ¿no? San Agustín afirmaba que mediante la introspección podíamos conocer y explicarnos, por supuesto, el comportamiento de los seres humanos, nuestros actos, en fin, ¿no? Él escribió un libro que se llama Confesiones. En Confesiones, San Agustín nos va a hablar de sus ideas, por supuesto, pero también nos habla de sus emociones, de sus deseos, de sus pensamientos, de sus motivaciones, etcétera. Entonces, por esto, y por otras cosas, claro, pero lo he dicho de manera muy concreta, se le conoce también y se le ha nombrado como el primer psicólogo moderno. Pero realmente las raíces formales, los antecedentes formales, tal cual, de la psicología los encontramos en el Renacimiento. Y estos se encuentran formados por los avances científicos y también por las propuestas filosóficas. Es, no es sorprendente que los encontremos en el Renacimiento, pues recordemos que justamente el Renacimiento es una gran revolución de ideas, ¿no? En la que queda atrás la visión de la divinidad del ser humano para volverlo mecanicista. Entonces, es en esta época, en el Renacimiento, donde se van a dar los mayores avances que permearon y cimentaron las bases de una cosmovisión occidental, de la manera en la que conocemos la ciencia ahora y a la larga lo que va a ser la psicología. Bueno, entonces a partir se documenta que a partir de 1600 podemos encontrar las llamadas revoluciones científicas. Pero tenemos que tener en cuenta que finalmente todo es un conjunto, no se es al vacío. Por lo tanto, las revoluciones científicas no son aisladas de lo que sucede alrededor, ¿no? Entonces tendremos también que hablar y que mencionar las revoluciones filosóficas
revoluciones, por lo tanto, si es filosófico, también idealista, pero también político, económico, social, cultural, porque finalmente se cambia la visión universal en el occidente, por supuesto. Se pasa de una concepción de la vida espiritual a una científica mecanicista y además guiada por las matemáticas, que se puede explicar por medio de las matemáticas. Deberán de recordar ustedes que justamente esto es lo que propone Platón, ¿no? Que se podía explicar todo a base de las matemáticas. Bueno, entonces ahora se tenía la posibilidad de explicar científica y mecánicamente los fenómenos celestes y terrestres y con ello, por supuesto, también el ser humano. Entonces, estas grandes revoluciones comienzan con el hecho de que la Tierra no es el centro del universo, sino una parte, un componente. Luego entonces, si la Tierra no es el centro del universo, el Sol no gira alrededor de ella, la Luna tampoco, y los demás planetas tampoco, y las estrellas tampoco. Y entonces eso nos devela que el ser humano tampoco está entonces ya en esa posición. Si su gran casa, que es el planeta, no es el centro del universo, entonces los hombres, el ser humano tampoco lo es. Entonces en el Renacimiento va a surgir una idea que va a guiarlo y que va a guiar, como decía antes, la cosmovisión y también los diferentes campos de conocimiento. Y es dejar la oración y la devoción a un lado y adoptar en cambio la razón y el experimento. El primer gran científico influyente es por supuesto Nicolás Copérnico, quien propone la teoría heliocéntrica, en la que por supuesto el Sol es el centro y no la Tierra. Después vendría Galileo Galilei, quien retoma y comprueba matemáticamente dicha teoría. Esto es un aporte enorme a la humanidad y enorme a los campos de conocimiento y a la forma en la que se investigaba o se conocía. Entonces tenemos que para comprobar dicha teoría, Galileo se vale lo que conocemos como ciencia ahora, de la manera más bruta, que sería la medición, el control de variables, por supuesto, la observación continua, en fin. Si se fijan, todas estas cosas son bases de la ciencia y entonces también, claro, del método científico experimental, el cual adoptarían a partir de ahí tanto la astronomía como muchos otros campos de conocimiento. Pero además hay algo curioso, y es que aquellos campos con tendencias humanistas también intentan adoptarlo, ¿no? Y a la larga, lo vemos también en la psicología, muy a la larga, pero finalmente se encuentra ahí. Debemos de mencionar otro gran científico, que es Newton, y por supuesto ya ahí se sienta aún más y se define muchísimo más lo que es la ciencia y la lleva a otro campo de conocimiento. Hay una pregunta que alguna vez se hizo Isaac Newton y que entonces a mí me gusta mencionarla y me gusta retomarla porque me parece que en ella podemos ver mucho de lo que nos hemos preguntado los psicólogos y hacer una analogía. Alguna vez Isaac Newton se preguntó de dónde vienen los colores en la luz blanca. Seguramente ustedes han estado en contacto con este experimento sencillo que lo hacemos en primaria y en secundaria a veces, en el que dejas pasar la luz blanca de la luz solar por un prisma y para reflejarlo en una superficie blanca, no en una hoja o algo. Entonces tú puedes ver claramente cómo se descompone en diferentes colores. Y entonces él se preguntaba justamente cómo es que eso podía suceder. Y nosotros nos hemos preguntado a lo largo
de nuestra historia de psicología formal e incluso antes, en la antigüedad, desde la antigüedad, cómo descomponer nuestra mente, nuestra psique, nuestra conciencia en todas las partes que la pudiesen componer. Entonces buscamos qué es, cómo se compone y también incluso qué lugar físico tiene, ante qué estímulos responde la motivación, la memoria, las emociones, los deseos, la cognición tal cual, en fin. Entonces tenemos ahí una analogía que además también la podemos aplicar al estructuralismo. Y ustedes ya leyeron el estructuralismo. Y es justamente lo que es el objetivo, lo que se trataba de hacer, ¿no? Descomponer en partes para después analizarlas una por una y de manera profunda. Tenemos que comprender que estas revoluciones no se dieron de un instante a otro, no se dieron de un momento a otro, no fueron rápidas, por supuesto, ni en hacerlas y mucho menos en aceptarlas, ¿no? Entonces tenemos también que los filósofos, los científicos, finalmente no estuvieron solos, ¿no? Sí hubo otros que siguieron sus ideas y que los apoyaron y por lo tanto las conocimos. Claro que ellos fueron muy valientes y fueron todos unos revolucionarios al proponer algo nuevo. Pero también tenemos que tomar en cuenta que, como lo dije antes, todo es un conjunto. Y por lo tanto ellos también se vieron influidos por cosas que sucedían en su época. Entonces, no se es al vacío y eso es algo que me gustaría que ustedes ya lo fueran vislumbrando y lo fueran retomando desde ahora, para que en el futuro, a lo largo de su carrera, cuando vean los diferentes tipos de corrientes teórico-metodológicas que existen, y por supuesto si algún día llegan a tener un paciente, vean que lo que sea que suceda no es de repente, sino que todo tiene un antecedente y todo tiene un contexto y tiene un universo a su alrededor que le ha influido para que sea justamente lo que es. Bueno, entonces ahora tenemos que hasta 1687 que los principios de matemática de Newton logran que la física terrestre y la celeste se unan y tengan una sola explicación, ¿no? Matemática. Y nace completamente una nueva cosmovisión cimentada en la ciencia tal y como la conocemos ahora. Entonces se empieza a ver el universo como una gran máquina, ya se los decía antes, y entonces por lo tanto el hombre también. El mundo completo cambia, ¿no? Cambia las sociedades y las culturas. Se abre una gran brecha entre las concepciones del mundo. Por un lado, tenemos a los clásicos, que ahora se ven a la sombra, pero sin embargo serían aún recordados, ¿no? Y su influencia perduraría. Como lo decía en el material anterior, finalmente con, con Platón y con Aristóteles sentamos también las bases generales de nuestros modos de investigación, ¿no? Que es el deductivo y el inductivo. Entonces, finalmente, aunque no se pueden dejar de lado porque han influido mucho y no se quieren tampoco ser olvidados, ahora se ven a la sombra de nuevas propuestas. Y estas serían principalmente el racionalismo de Descartes y el empirismo de Jung. Bueno, entonces dejo hasta aquí este video y en la segunda parte vamos a hablar de Descartes.